Minutos. ADN. Bueno, queremos entrar en un tema que está complicando seriamente a padres y madres que, en el mejor de los casos, ellos están enfrentando la cuarentena con teletrabajo, y eso implica que pueden estar en sus casas, ¿verdad?, supervisando. ¿Por qué digo esto? Porque los niños no están yendo al colegio, entonces se producen varios efectos ahí. ¿Qué pasa cuando primero los padres no pueden estar, pero cuando los padres pueden estar, qué se hace para enfrentar el encierro con los niños, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? ¿Cuáles son las rutinas? Han circulado cantidad de memes, ¿no? Algunos muy divertidos, otros que dan pena. Algunos decimos que menos mal que somos ya, Mauricio, padres con hijos adultos, ¿verdad? Sí. Porque nos preguntamos qué había pasado con niños chicos y la tensión y la incertidumbre que genera todo este ambiente que estamos viviendo, por supuesto que hacen compleja esta situación. Y por eso queremos conversar a esta hora con la psicóloga Pamela Salvatierra. Ella es de la Universidad de las Américas, experta en infanto juvenil. Queremos agradecer entonces a la psicóloga Pamela Salvatierra por su contacto y por su tiempo con ADN Hoy. Buenos días, Pamela. Hola, buenos días, Mirna. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, estaba viendo algún dato aquí de la UNESCO que compartíamos en redes en la mañana, que dice que la mitad de los escolares del mundo están sin clases. Entonces la UNESCO está lanzando una iniciativa de coalición global para facilitar un programa que se llama Aula Virtual. Pero esto es muy irregular en su desarrollo, entonces mucha gente incluso ha estado muy confundida, Pamela, en la casa con estas herramientas que algunos colegios o universidades, incluso en otro nivel, están usando, porque están funcionando más o menos, no más parece. Entonces, ¿cómo lidiar con esta transición, además, a una cuestión que sobre la marcha se busca montar para tener ocupados a los niños, al menos con lo que debieran estar haciendo normalmente, que es ir a clase? Sí, tienes toda la razón. Mira, creo que si bien este panorama es complejo para todos, ya quiero decirle a todos que tenemos que tratar de, como padres, adultos, mantener la calma y la tranquilidad, ¿ok? Eso es lo primero, ¿ya? Nosotros tenemos que mostrar una actitud positiva. Si nosotros nos comportamos bien, los niños van a actuar bien primero que todo, ¿ok? Claro, de todas maneras lo entendemos, pero a ver, pedir a los padres que actúen bien, ¿qué significa? ¿Cómo, o sea, qué propuestas se pueden, o sea, hay muchas ideas que han circulado, pero desde el punto de vista de lo que tú manejas, Pamela, ¿qué es lo que debiera ocurrir? ¿Qué tipo de rutinas? ¿Qué plan? ¿Hay que hacer planes, por ejemplo, de la semana? Sí, totalmente. Hay que mantener la misma rutina que se tenía en los colegios, obviamente más flexible, pero de una manera organizada en casa. Yo creo que es importante hacer partícipe a los niños, de hecho, integrarlos a esta nueva rutina, y también de esa manera no lo exponemos a noticias que igual los confunden en redes sociales. Hay mucho contenido en la tele, la idea es que no estén en pantallas digitales, y de esa manera también implantar horarios, por ejemplo, que no nos van a provocar si de confusión, ¿ok? O sea, a ver, decirle a los niños, ya, chicos, nos bañamos, nos vestimos, tomamos el desayuno y ahora a trabajar. O sea, te puedes instalar el comedor, papá, mamá, ¿cierto? Al lado podemos tener a la niña o al niño. Vamos revisando las tareas virtuales que están lanzando los colegios, las propuestas de Mineduc, también la propuesta de la UNESCO, a nivel global, obviamente. Pero de cierta manera no alterar la rutina, porque ya se ha visto alterada, ¿cierto? Luego también recomiendo, de hecho, por ejemplo, hacer manualidades. Mira, podemos integrar a los niños desde la matemática en casa, podemos hacer queques, que también estamos habilitando también el desarrollo de la psicomotricidad, o sea, ¿me entiendes? Ir por ahí también viendo qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos en casa. Pamela, en ese sentido hay que tomar en cuenta la desigualdad que hay también en Chile, la brecha digital, la dificultad para que en muchos hogares haya incluso el espacio para que esas rutinas se desarrollen. ¿Cómo afrontar esto cuando hay estrechez de espacio, cuando no se recomienda que los niños salgan ni a la calle, o muy poco, muy contenidamente? ¿Cómo trabajar todos juntos en muy pocas habitaciones en una casa? Sí, ese es el tema que más como educadores es difícil y como ciencias sociales abarcar. Y siento de que también nos podemos ir adaptando. O sea, mira, yo creo que todos igual tenemos una hoja en blanco, ¿cierto? Un papel. Entonces lo que podemos hacer en ese caso es, en una hojita en blanco, como padre, en la mesa, le decimos a los niños, ya, hoy día, por ejemplo, vamos a hacer algo interactivo y vamos a poner como título qué cosas he hecho durante el día, ¿cierto? En esta hoja, entonces los padres vamos colocando, ¿qué he aprendido?
cuáles cuentos he leído, qué palabra aprendió, cosas tan didácticas como esas, nos puede abarcar también esto que tú mencionas, que es verdad, no todos tenemos acceso a las plataformas digitales, aunque se crea que está todo moderno, no, hay niños en zonas rurales que no tienen computador, entonces eso es muy complicado, pero bueno, a través de esto lo podemos hacer, ¿cierto?, hacer estos planes más didácticos. Sí, conversamos con la psicóloga Pamela Salvatierra. Claro, Pamela, lo decías tú, bueno, y lo dice Mauricio respecto a la brecha digital, pero cuando existe ese acceso, ¿verdad?, en familias que tienen la posibilidad de tener el Wi-Fi, de tener los dispositivos, tú dices, hay que controlar el uso y el acceso y el tiempo en pantalla, porque lo que va a empezar a ocurrir es que los padres desesperados, cansados, tensionados, en fin, el encierro y todo lo que eso supone, y digamos las cosas como son. O sea, una cosa si tú estás en un encierro en una tremenda casa y otra si estás en un departamento pequeño o en condiciones mucho más complejas, ¿verdad?, desde el punto de vista físico, geográfico. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se controla ese tiempo en pantalla y cómo el papá y mamá entiende que eso es clave también para no generar otro problema asociado al mismo encierro? Claro. Bueno, en ese sentido yo creo que tenemos que no dejar de lado la organización, ¿ya? Y también el apoyo. O sea, siento de que esto también es súper paradójico, pero también es volver a la comunidad, ¿cierto? Es volver al encuentro con lo otro. Muchas veces salimos tan apurados de la casa, vamos todos a nuestra rutina y como que no tenemos este tiempo de pasar con niños 24/7, ¿cierto? Porque todos llegamos a la casa a 7 de la tarde, la mayoría, 6 de la tarde. Entonces creo que esto también es un proceso para empezar de nuevo, ¿cierto? Las cosas. Y creo que también todo se hace con voluntad. O sea, la idea es no salir de casa. O sea, así se controla este virus, ¿cierto? Y con las medidas. Entonces, hagamos un esfuerzo. O sea, centrémonos, implantemos los horarios que han estado proponiendo todas las personas experta en esto, que yo también estoy proponiendo, estructurar el día a día, ¿ya? Entonces, por eso te digo, primero, partir con las medidas de higiene, ¿cierto? Luego tomamos el desayuno, luego organizamos la vida como que estuviésemos en el colegio, en el trabajo, sentamos a los niños, los ponemos a hacer tareas en el living, les damos estímulos, ¿cierto? Así estamos reforzando positivamente a los infantes a través de esta rutina, ¿cierto? Y luego, bueno, tenemos los procesos de break y de recreo, ¿cierto? Ya hiciste esta tarea, por ejemplo, de matemáticas, ya hiciste esta tarea de lenguaje, bueno, ahora tienes el tiempo, por ejemplo, no sé, en el caso de los niños y niñas, podemos inclusive hasta hacer juegos tan recreativos como, buscar un calcetín antiguo, lo podemos crear como un títere, podemos hacer show de títeres, de teatro, ¿me entiendes? O sea, de verdad que existen cosas en la casa que podemos hacer, o sea, imagínate que es lo que le estoy proponiendo, un calcetín. Lo podemos convertir en eso. Entonces, yo creo que todos esos son procesos lúdicos, ¿ya? Tenemos que ser creativos también. Pamela, para el estallido social, me acuerdo que conversamos con distintos especialistas y educadores, en fin, respecto de cómo compartir con los niños, contener a los niños en una crisis de otra naturaleza que estaba viviendo el país. Ahora, más bien, la orientación profesional es compartir, instruir a los niños, transparentar todo el tema de las medidas por su propia protección, incluso, ¿podría imaginarse uno? Sí, los niños pueden entender mucho más de lo que nosotros creemos, ¿ya? Obviamente no les vamos a decir el significado científico como tal y epidemiológico del COVID-19, pero sí, mira, les podemos decir e integrarlo y explicarle por qué no están en sus colegios. Los niños tienen que saber, porque si yo no le digo a un niño por qué no está en su colegio, le voy a generar incertidumbre, ¿cierto? Miedo. Entonces yo creo que tenemos que ocupar palabras súper simples, súper concretas, ¿ya? Podemos decir que esto, por ejemplo, es un bicho con corona, que puede resfriar a la gente, ¿cierto?, que está avanzando rápido, es una realidad eso. Y que por eso es importante que estemos en casa y de esa manera también estamos protegiendo a sus abuelitos, les podemos decir que ahí generamos empatía, podemos decir que ayudamos a otras personas, ¿cierto?, que tienen otras enfermedades. Y de hecho, incluso como papás, podemos hacer cuentos, les podemos decir, oye, inventemos una canción que le diga al coronavirus que se vaya a jugar a otro planeta, ¿cierto? Entonces, yo creo que es súper simple, pero así tiene que ser, sobre todo para niños chicos, que no tienen un pensamiento abstracto. Bien, pues Pamela Salvatierra, psicóloga infanto-juvenil, gracias por conversar, con ADN hoy. Muchas gracias. No, por nada, muchas gracias a ustedes. Muy bien. 8:21 minutos. 8:21 minutos. ADN.
En Enel se toman todas las medidas para reducir los riesgos de contagio por coronavirus entre trabajadores y colaboradores.